Hola a todos, bienvenidos a una nueva cápsula de trabajo. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es voy a mostrar una función dentro de la librería Seaborn que se llama en este caso FaceGrid. Una de las problemáticas que hemos enfrentado, por lo menos cuando hemos querido graficar, es que tenemos que si queremos visualizar más de algún gráfico, ya lo que tenemos que hacer es ir creando funciones o ir utilizando en este caso los axis. Bueno, en esta oportunidad, con esta librería y esta función en particular, vamos a poder graficar por lo menos varios histogramas dependiendo de la categoría y la variable que nosotros vamos a definir, ¿ya? Entonces espero que le sirva y que le guste por lo menos el videito. Y empezamos, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, FaceGrid es una función de Seaborn, una herramienta que te permite crear múltiples gráficos basados en la distribución de una variable, ¿ya? En estricto rigor te permite explorar la relación entre múltiples variables, perdón, y cómo esta interacción pueden variar dependiendo de la categoría, y eso es fundamental. Entonces, para eso necesitamos incorporar algunas librerías. Partimos con Matplotlib y también con Seaborn, CSS. Vamos a aprovechar también de agregar un estilo, que en este caso un estilo de Seaborn que le vamos a llamar o sea, no le vamos a llamar, sino que vamos a utilizar es el Dark Grid, ¿ya? Además de eso, vamos a cargar una base de datos que también está dentro de la librería, que hace en este caso la data Penguins. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta data? O qué es lo que tiene esta base de datos? Tiene distinta información, no recuerdo cuántos datos son, veamos. Son 344 entradas. No tenemos, creo que tenemos un par de variables, o sea, dos datos nulos, ¿ya? Pero tiene distinta información, por ejemplo, la especie, las islas en que pertenece, en este caso, el pingüino, y en este caso también características del sexo y el peso, ¿ya? Que es justamente una de las variables que vamos a ir analizando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, cuando nosotros queríamos graficar un histograma, teníamos esta alternativa. Vamos a dar aquí 5.3. Entonces, en ese, unixplot, data igual data. Por ejemplo, vamos a tomar la variable masa y la vamos a categorizar, por ejemplo, en sexo. Vamos a la categoría sexo, le vamos a dar un color que sería el dark grid, o no le demos color mejor, lo dejamos así, pero sí le agregamos en este caso la función de densidad. Y listo, ¿ven? Y teníamos eso, ¿ya? Pero esta función no nos permite irlo separando, en este caso, o sea, que queden dos gráficos, uno para hombres y otro para mujeres. Bueno, y aquí justamente donde tenemos esta alternativa. Ya, esta librería nos permite, o esta función nos permite realizar dicha acción. Lo que sí, claro, necesitamos algunos códigos adicionales. Por ejemplo, lo primero que voy a hacer, voy a llamar a esta función que se llama FaceGrid. Y lo que voy a hacer, voy a llamar a la data, le voy a indicar que la fila va a ser, por ejemplo, el sexo, la columna va a ser la especie. Entonces, miren lo que va a generar. Le vamos a dar un aspecto de, pongámosle 1.5. Entonces, ¿qué es lo que está generando? ¿Ven? Me está generando de forma inmediata 6 gráficos. ¿Por qué 6 gráficos? ¿O por qué en este caso 6, podríamos decirlo como planos cartesianos? Porque si yo reviso, por ejemplo, el group by, eh, solamente para ir mirando eh, cuántas combinaciones tengo entre sexo y especie, voy a hacer a través de ir contando en este caso la cantidad de datos que tenemos, ¿ven? Son 6. Tenemos hombres, mujeres, o macho y hembras, perdón. Y aquí tenemos en este caso las tres especies: Adelie, Chinstrap y Gentoo. Entonces ven, aquí tengo uno por cada uno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Ya, voy a crear un Gmap del data frame. Y esta es una función importante porque ¿qué es lo que hace el Gmap? Particularmente el Gmap data frame permite enlazar los gráficos asociados en este caso a un data frame completo. Entonces aquí yo le voy a decir que me grafique, en este caso, histogramas, ¿ya? Donde el X vendría siendo en este caso la variable masa en gramos, ¿ya? Y ahí, ¿ven? Entonces ahí me grafica los seis histogramas. Además también me está indicando cuál es la característica de cada uno, ¿ven? Sexo y la especie. Entonces me permite realizar los distintos gráficos, pero con pocos códigos, ¿ya? Entonces esa es una de las ventajas que tiene en este caso el, este data frame, o sea, perdón, esta función, ¿ya?
También obviamente nosotros podemos filtrar. Nosotros podríamos establecer, por ejemplo, o hacer algo un poco más agotado. Por ejemplo, yo voy a llamar a un SNS, también un FaceGrid, pero data, le voy a indicar que la columna es la isla y le voy a agregar un Gmap. También va a ser un isplot, donde en este caso la variable va a seguir siendo perdón, esto es columna. ¿Ven? Y ahí tengo en este caso los tres gráficos de forma simultánea. ¿Ya? Entonces esa es una alternativa por lo menos rápida. Y fíjense que también tengo la oportunidad de, por ejemplo acá, por defecto él va a considerar de que nuestra variable, por lo menos a graficar, está en el eje X, pero nosotros también lo podríamos pedir en el eje Y. Si me viene acá, eh, perdón. Entonces, qué raro aquí. FaceGrid, data, columna. Ese es en Explot. Esto está bien. Map data. Ah, faltó esto. Ahí sí. Entonces, claro, aquí ven, puedo graficar. Ahora, ¿qué tanta utilidad tiene el tener el gráfico de esa manera? No, no lo sé. Pero a mí por lo menos me gusta más este sentido de gráfico que el otro, que el anterior, ¿ya? Por ejemplo, que es ese gráfico. La otra ventaja es que no solamente te realiza histogramas. Por ejemplo, probemos ahora con un scatterplot. El scatterplot en este caso era la nube de dispersión. Entonces, SNS, FaceGrid, data, vamos a ver que la columna va a ser también obviamente la isla de nuevamente, Island. Y lo que vamos a hacer es un Gmap, data frames, donde tenemos un SNS, un scatterplot. Y aquí tengo que darle las dos variables, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a revisar las variables que tenemos disponibles. Tenemos estas dos. Por ejemplo, voy a tomar esa variable y voy a tomar la otra variable. Si mal no recuerdo, era el largo de la aleta, el ancho de la aleta. ¿Ven? Y ahí tengo en este caso los histogramas. Entonces, es una ventaja. Ahora, ¿le podemos agregar títulos? Sí, le podemos agregar títulos, pero los títulos también tienen códigos, tienen sus respectivos parámetros. Por ejemplo, para poder agregar títulos, tenemos que utilizar la función setTitles. Entonces, esta función tiene, por ejemplo, el whole template que vendría siendo como cuáles son los títulos que tú le quieres dar a la columna. Y lo bueno es que los va a asociar justamente con los valores de la data. Por ejemplo, pongámoslo en práctica. Aquí agreguemos, en este caso, títulos, call template. Entonces, ¿por qué call template? Porque justamente uno de los parámetros que define esta función, no es que yo lo haya definido previamente. ¿Ya? Entonces, ¿ven? Entonces aquí está isla tanto. En realidad tendría que haberlo colocado al revés. Voy a colocar isla. ¿Ven? Y ahí está el nombre de la isla respectivamente. Entonces es justamente como una alternativa. ¿Ya? Lo otro que también, si es que yo quiero graficar una mapa de dispersión, voy a poder visualizar cuando tenga ausencia de datos, por ejemplo, en alguna categoría. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a realizar otra vez un face grid. Falta aquí. Esto es importante. Las letras mayúsculas son importantes por lo menos porque son parte de cómo está definida la función. Si yo escribo face grid con minúscula, me va a arrojar error. Me va a decir no lo conozco. Entonces, Island. Vamos a tomar también la fila las especies. Y ahora vamos a el Gmap. Data frames.
Entonces, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es un scatter plot, donde el X vendrían siendo las mismas que tengo acá. Voy a tomar estas mismas que están aquí. Esas dos que están ahí, ¿ya? Y ah, frames, es frame. ¿Ven? Ahí está. Entonces ven que aquí tengo ausencia. Entonces eso ya me da un indicador de que hay estas variables, por ejemplo, que están acá, o no tengo especie en este caso, en esta, porque estoy cruzando especie con isla. Entonces, por ejemplo, la especie Chinstrap no se encuentra en esta isla. ¿Ya? Tampoco se encuentra en esta isla. El Aguiento tampoco ni en esta, ni en esta isla ni en esta isla. Entonces ahí también tengo otra forma por lo menos de visualizar eso. ¿Ya? Ahora, también puedo agregar el tema del who. ¿Te acuerdas que nosotros hemos visto la función who? Como la que está aquí arribita, acá. Eso también lo puedo agregar. Fíjense, lo que tendría que hacer es lo siguiente. ¿Ya? SNS, face grid. ¿Ya? Y en este caso le damos lo siguiente, le damos la data. Y aquí tengo que definir las variables. Yo voy a colocar como la columna, la isla, el who. Ahora lo voy a colocar como especies. ¿Ya? Entonces vamos a crear el Gmap, data frames y nuevamente un scatter donde, déjeme definir esto que está acá, eso que está aquí, y le vamos a agregar aquí leyendas, ¿ya? ¿Ven? Entonces ahora los tengo en este caso por categorías también. O sea, pero aquí los colores se diferencian en base a la especie. Entonces ahí tengo como un segundo nivel. El primer nivel vendría siendo la columna y el segundo nivel vendría siendo la especie. Por lo tanto, yo ahora puedo repetir todo lo que está aquí. O sea, yo, por ejemplo, a esto que está acá, ¿dónde está? Que lo hicimos recién. Esto, le puedo agregar también el who. Cosa de tener otro mapa completo, por decirlo así. ¿Ya? Ahora, hay otra finalidad de esto. Por ejemplo, em, cuando nosotros graficamos, ¿ya? Particularmente curvas de densidad, nos gustaría justamente como visualizar el valor medio, ¿ya? O la media, ¿ya? Y eso es fácil cuando es un puro gráfico. Pero cuando son varios gráficos, ahí toma un poquito más de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar NumPy porque vamos a realizar el siguiente cálculo. Vamos a hacer una función, ¿ya? Que vamos a colocar línea media, en donde vamos a tener una data, vamos a tener una variable, o sea, sí, una variable que por ahora no va a tener por defecto, no debería tener ningún valor, ¿ya? Nosotros tenemos que sí o sí asignarle un valor. Entonces, si, si no hay variable, entonces se retorna vacío, ¿ya? Vamos a calcular la media. Entonces, la media le voy a llamar m. Entonces voy a colocar aquí en un py de la data y la variable. Tiene que haber un nombre variable para que haga un cálculo de la media, ¿ya? Entonces, ahora lo que voy a hacer es definir un axis con un PLT, un CA, o sea, GCA, perdón. Y ahora lo que voy a hacer es crear una línea recta con ese valor de la media y de un color, no un color negro, no, por ahora, o un dark blue con un line width. Voy a probar con 2 primero y después voy a probar con, voy modificando ya. Y creo que eso por lo menos por ahora. A ver, dejémoslo hasta ahí. Ya, ahora vamos a llamar una cuantitativa. Body mass. Voy a definir una variable cuantitativa que está en gramos. Ya que en este caso la masa corporal en gramos. Perdón, me estaba acomodando. Y ahora tenemos, vamos a crear nuestro gráfico. SNS, face grid, data. Vamos a colocar aquí la fila, el sexo. Y la columna podría ser la especie. Ya, y vamos a colocar un Gmap.
data frame. Y lo que vamos a hacer es un KD plot. El KD plot lo que hace es simplemente graficar la curva de densidad cuantitativa. ¿Ya? Line width 3 y shape 2. Ya. Creo con eso. Y vamos a agregar otro Gmap, data frames. Pero en ese Gmap vamos a utilizar nuestra función, línea media. ¿Ya? Esa línea media va a tener una variable que vendría siendo lo que nosotros habíamos definido como cuantitativa. Eso es lo que tenemos que definir. Y ahí está, ¿ven? Entonces ahí tengo las líneas medias de cada uno. Ahora, lo que sí, me gustaría tener la etiqueta que diga media igual al valor. Entonces eso tendríamos que agregarlo aquí a la función. Pero veo que tenemos como un punto de corte que si está, por ejemplo, muy acá, a lo mejor vamos a quedar espacio. A ver, ¿cómo lo podemos hacer eso? Vamos a colocar aquí X posición. Voy a definir la posición 0.65. Si la media es mayor que 5000 el blanco, ¿cierto? Sí, más o menos 5000. Si la media es 5000, entonces la posición creo que cambie, no a 0.65, 0.2. 0.65 es como cuánta distancia tú quieres que esté de este valor, o sea, de esta recta, ¿ya? Listo. Esa posición ahí, sí, no. Pero también tenemos que agregarle un texto, la idea que tenga texto. Entonces, a ver, tenemos la posición, tenemos texto y el texto yo quiero que sea el valor de la media. Eh, claro, la idea es que sea el valor de la media, ¿no? ¿Qué más? Una transformación. Formación de los ejes. Para que se pueda calzar. Color. ¿Qué color le hemos dado? Dark blue. Dark blue. Yo creo que con 10 está bien. Aquí me está arrojando error con el AX text. Exposición, transformación. Esto no le gusta. Aquí me falta algo. Pues tengo el fmin. Sería 2 puntos acá. 2.0. Si eso está bien. Me falta la posición. Que tengo definido la X. Perfecto. X line también. Falta el X text. Creo que esto debería ir un poco más abajo. A ver. Ahí sí. Ahí sí ven. Ya, pero igual ven 0.65 parece que fue mucho. Por ejemplo acá, pues 0.65. Esto es 0.2. Entonces pongámosle 0.45. A ver. Por ahí. Entonces. Ven, ahí está el valor medio. Ya, ven, y ahí tenemos en este caso como la función. Con los distintos gráficos. Ahora creo que Dark Blue no es una buena opción. ¿Por qué no es una buena opción? Porque el gráfico también nos está dando un azul. Entonces cambiémoslo a marrón. A ver cómo queda. Un rojo creo que va a ser muy fuerte, ¿no? Ah, sí, puede ser. Y los títulos. Tenemos que tenemos set títulos. Y aquí tenemos entonces row template. Comillas, corchete. Row name. Y columna template. Corchetes. Llaves. Call name. Y lo vamos a colocar aquí pingüinos. ¿Ven?
O podríamos colocar especies mejor, ¿no? En realidad eso ya de gusto cada uno. Especie. Ahí. Entonces, eso es como la función FaceGrid. Eso es lo que hace. Obviamente tiene otro tipo de gráficos también. O sea, tenemos más gráficos y se va complementando también eh, con otras también funciones de Cipor. O sea, y eso es lo bueno que tiene. Cipor tiene estas paletas de funciones que nos permiten en este caso optimizar los gráficos estadísticos. ¿Ya? Entonces, eso es como una ventaja por lo menos. Aquí ustedes lo pueden ajustar. Fíjense, ven, aquí me quedó muy justo. Está un poquito más chico y me dio. Mejor, por eso que el 0045 no era una buena opción. A ver. Eh, claro, entonces si yo le coloco 0,65, eh, 0,65 voy a poder lograr, porque eso ahí creo que no se juntaba, a ver. Ven ahí queda ahí, pero claro, estos quedan un pelín más lejos, pero bueno, ya no, tampoco es tanto. Lo importante es que se entienda, o sea, por lo menos se logra enlazar con eso. Ya, entonces esa es como la virtud de esta librería. Entonces, ahí le estamos agregando en este caso una nueva función a nuestra librería que se llama en este caso la función FakeGrid, que te va a permitir en este caso visualizar varios gráficos, ¿ya? Pero con pocos códigos. Y esa es una de las ventajas. Entonces, yo le invito a revisar justamente la documentación de esta librería y ojalá que por lo menos le puedan sacar el máximo provecho. No es la única librería gráfica que hay otras librerías gráficas como Plotly también que cumple una buena función lo cual también se complementa con la librería Dash. Entonces, pero lo importante es por lo menos de que en este caso con esta librería Cipor podemos tener una visión rápida, estadística de nuestra base de datos y ya por lo menos empezar a hacer nuestras propias conjeturas con respecto a cuál es el comportamiento de nuestras variables según ciertas categorías. Así que espero que lo revisen, espero que les guste. Bueno, y cualquier cosa, estamos en contacto. ¿Ya? Espero que estén muy bien y nos vemos en otro videito. Chao, chao.